Bueno, hoy lo tenemos invitado a Gerardo Ochman, que va a dar una conferencia que le pusimos pasado y presente del espacio del circo. Yo les había pasado un poco eh, el currículum de Gerardo para que sepan quién es. Fue premio Conex en el 2011, también fundó la compañía La Arena en el 98, con una cantidad de espectáculos impresionante. Eh, y yo a Gerardo lo conocí en el 2003, si no me falla la memoria, que estuvimos tratando de recordar en qué año fue, en una convocatoria que hizo la Universidad de Itela antes de tener la Facultad de Arquitectura. Pancho Lerner nos convocó a una serie de jóvenes arquitectos, en ese entonces era joven, y tuvimos que hacer un circo. Y ahí lo conocimos a Gerardo y yo por lo menos aprendí que lo que conocía como el circo ya no era lo que era un circo y que no tenía que haber enanos y payasos y sobre todo animales. Y la verdad que me abrió un nuevo mundo completamente. Por ahí a ustedes ahora no sé si les parecerá, o muchas cosas por ahí ya las conocen, pero en aquel entonces, yo por ejemplo a través de él me enteré que existía el Cirque du Soleil. Acá a Argentina ni había llegado. Entonces, bueno, pasó mucha agua bajo el puente desde aquel momento en que yo era joven, que ya no lo soy, y que Gerardo también era más joven, pero ya había hecho muchas cosas. Y la idea, como digo siempre, es dejarlos a ustedes en manos de él para compartir un momento de una disciplina distinta a la que conocemos, pero que también puede informar al ejercicio nuestro y que en definitiva no deja de ser parte de la práctica profesional que uno puede tener en el futuro, porque muchísimas veces le va a tocar trabajar en programas que no conocen. Entonces, aprender también a lidiar con el lenguaje o a convivir con un lenguaje nuevo es parte de lo que tienen que aprender. Así que Gerardo, bueno, primero agradecerte de nuevo por tu tiempo y por querer compartir tu conocimiento con nosotros y te dejo el piso, te dejo la arena a vos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias a todos por estar. No lo pensé como una conferencia exactamente, sino como un momento de compartir alrededor de este tema al cual me dedico y que me apasiona, pero lo pensé bastante interactivo, así que les voy a pedir así que me devuelvan la pelota cuando la comparto y lo vayamos construyendo entre todos. Bueno, sí, algo de lo que se dijo soy, pero bueno, quería por ahí sintetizarlo en que me dedico al circo y me dedico tengo un pie en cada lado, en la parte creativa, en la parte artística y en la docencia, que también se juntan, se articulan, porque bueno, hace muchos años que hago espectáculos y dirijo una escuela de circo que se llama La Arena, pero lo más novedoso, que no sé si saben y no sé si constaba ahí en la reseña, es que dirijo una licenciatura en artes circenses en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Es decir, que a esta altura de la movida, del movimiento cultural del circo, se fue constituyendo en una carrera universitaria, con todo lo que eso implica, con toda la adaptación que implica una disciplina, un arte, un área de conocimiento que nació de manera silvestre y que hoy se empieza como a academizar, ¿no? Así que bueno, esa es una experiencia muy singular que después por ahí podemos compartir un poco. A ver, yo quería empezar con una pregunta para empezar a darle vueltas a este tema, que es si podemos compartir un poco, lo podemos hacer si quieren decir con el micrófono abierto, o si anotamos en el chat, o si decimos si alguien hace de secretario de actas y anota en el chat. Cuando pensamos en la palabra circo, si nos dicen la palabra circo y cerramos los ojos, ¿qué palabras asociadas a esta idea se nos ocurren? Sueltas, no importa que sean certeras, pero ¿en qué pensamos cuando nos hablan de circo? Principalmente entretenimiento, creo. Bien, ok, entretenimiento, bárbaro. Acrobacia, entretenimiento. Si alguien puede ahí, o anotar solo las suyas o anotar las de los demás, está bueno, si yo me libero de tipear.
Pero bueno, Son, entretenimiento, acrobacia, colores y carpa, se me viene a la cabeza. carpa y colores. ¿Qué más? Movimiento. Buenísimo. ¿Qué otras cosas? Elasticidad, excelente. ¿Qué otras cosas en relación al circo? Ya hay para agarrarse ahí, pero digamos un par más. Así no agarramos solo las primeras que aparecen. Diversión, ligado con el entretenimiento, música. Súper. Una más. Y cuerpo. Bueno, dale, vamos ahí. Después van a aparecer muchas más y además hay otras preguntas que por ahí la completan. A ver, me voy a agarrar de las cuestiones. Bien, acrobacia. Por supuesto que el circo está ligado al mundo de la acrobacia, pero la acrobacia es solo una de las disciplinas, una de las áreas que incorpora el circo, ¿sí? Y hay maneras de clasificarlo, muchas maneras de clasificarlo, pero vamos a distinguir 4 principales. Una que es el mundo de la acrobacia, que es todo lo que tiene que ver con la destreza del cuerpo en el espacio, en el aire, ¿no? Lo que conocemos como las piruetas, ¿no? Que pone el cuerpo en funcionamiento, a veces de manera solo el cuerpo libre en el espacio, ¿no? En la pista libre moviéndose, y a veces propulsado por aparatos. El trampolín, ¿no? O sea, la cama elástica, el mini tram, que es esa camita elástica donde uno viene corriendo, pica y hace destrezas hacia un colchón. La báscula, bueno, hay un montón de elementos de propulsión que potencian la capacidad del cuerpo humano y que están dentro del universo de la acrobacia. Pero también con el mismo nivel de importancia, el circo incorpora los malabares o la manipulación de objetos, que quizás es una manera más amplia de nombrarlo, porque sobre todo por la investigación y por la evolución que sufrieron estas disciplinas a lo largo de los años, se incorporó manipular objetos, aunque no sean los objetos tradicionales, las pelotas, las clavas, los aros, digamos, esas formas geométricas tan puras. Hoy hay malabaristas, que no se dicen malabaristas, sino manipuladores de objetos, que trabajan con otro tipo de objetos, especialmente diseñados o cotidianos, ¿sí? Entonces, quizás pensar en los malabares / la manipulación de objetos es más amplio que el simple malabarismo que uno conoce y que puede graficar, ¿no? Con 3 pelotitas en la mano y demás. Otro área son las acrobacias aéreas, ¿sí? Todo lo que se hace en el aire, con trapecios, cuerdas, telas, aros, cintas y otras cuestiones, que si bien tiene un desafío acrobático para el cuerpo, por supuesto que el cuerpo tiene que ser un cuerpo ágil, diestro, coordinado y un montón de características más, tiene una diferencia muy grande con el suelo porque juega con el momentum, con el tiempo en el que el cuerpo se puede quedar suspendido en el aire y vuelve a atajarse. Digamos que el aterrizaje, lo que el aterrizaje es en el piso, acá es el volver a agarrarse de un aparato aprovechando un momento de suspensión. Entonces está todo lo que nos lleva como a mirar para arriba en el circo, ¿no? Todo lo que sucede a varios metros de altura. Y el cuarto área importante es el equilibrio, el mundo del equilibrio. Las cuerdas, caminar sobre una cuerda, que puede ser una cuerda tensa o una cuerda floja, caminar arriba de una esfera que se mueve todo el tiempo, los zancos, lo que se llama la rola bola, que es ese cilindro con una tabla encima, es decir, todo lo que desafía el equilibrio humano en su cotidianidad, ¿no? Y el área de equilibrio tiene algunas dimensiones, por ejemplo, que la base de sustentación sea más chica que los pies de uno, ¿no? Los pies de uno están diseñados para sostener, ¿no? cierta altura, y eso es lo que le da estabilidad. Bueno, a veces la base de sustentación es más chica, por ejemplo, en los zancos, ¿no? Que es un palito que es más chico que el pie, por eso la dificultad de mantenerse. O la cuerda de equilibrio, que también es más pequeña que el piso, sino que la base de sustentación está en movimiento, cosa que no sucede con el suelo en la vida cotidiana, ¿no? Como la pelota, caminar sobre una pelota, que no encuentra su punto, no encuentra su plomada, ¿no? No encuentra su punto firme,
está todo el tiempo en movimiento, entonces hay que adaptarse a ese movimiento, o esto que digo del Roland, del cilindro, y a veces se juntan las dos cosas, una base de sustentación pequeña que está en movimiento. Digamos que estas 4 áreas son las áreas físicas corporales por excelencia, donde se le proponen al cuerpo desafíos específicos, ¿no? Que se equilibre sobre una dificultad, que haga destrezas impensadas, que se maneje en la altura con naturalidad, o que maneje objetos de una manera muy diestra, o muchos objetos. Vuelvo un poquito sobre los malabares. No solo tiene que ver con la cantidad de objetos que uno tiene en el aire, que uno mantiene el aire, que sí lo es, hay un desafío de cuántos objetos se tiran, sino con cómo se lo maneja. A veces hay malabaristas que manejan un solo objeto, no sé, una valija, un bastón o una sola esfera, pero hacen maravillas con eso. O sea, no solamente tiene que ver con la cantidad, sino con la variedad de cosas que se puede hacer con un objeto. Estas 4 áreas, así podrían ser como 4 columnas del circo que tienen que estar presentes. Si uno va a ver un espectáculo de circo completo, ¿sí? que se digne de espectáculo total, estas 4 áreas en diferentes dosis tienen que aparecer en diferentes momentos. Pero también no se dijo algo que tiene que ver con el humor, no apareció la palabra humor, ¿no? Con el mundo de los payasos, es un personaje muy tradicional del mundo del circo, que uno tendría que relacionar con esa palabra, aunque como todas las disciplinas ha tenido un gran movimiento, una gran evolución, una enorme investigación, y también el humor se hace presente de diferentes maneras, aunque no esté identificado con el personaje del payaso, con la nariz y la peluca, etc., ¿no? Ahí aparece el humor en la pista de circo, aunque no aparezca el personaje del payaso. Y después hay un área que tiene que ver un poco con los sacrificios, ¿sí? Con el faquirismo, cierta herencia del mundo freak, de los fenómenos. Hay ahí como un área que tiene que ver, no sé, con el lanzacuchillos, con el lanzar las llamas, con el clavarse cosas, con los fenómenos, con la exhibición de corporalidades extraordinarias y demás, ¿no? Que siempre se hizo presente en el circo, y que, ¿por qué es un área distinta? Porque no es una acrobacia, no es una manipulación, no es una acrobacia aérea, no es un equilibrio, y sin embargo ahí se reúnen un montón de acciones, personajes, escenas, números, alrededor de estos especies de sacrificios autoinfligidos, ¿no? que se exhiben en el circo. Bueno, un poco, seguramente hay más ramificaciones y hay subdivisiones. Después vamos a pasar por algunas cosas, algunas referencias que yo después les voy a juntar y les voy a compartir a través de la cátedra. No nos detenemos ahora a mirarlas, pero hay algunos cuadritos muy interesantes que podrían serles de utilidad para armar un programa sobre estas áreas del circo. Y hay uno especialmente que les voy a compartir que es como un pulpo. Es el dibujo de un pulpo, y de cada tentáculo sale una rama del circo. Bien, me agarro la palabra entretenimiento para ponerlo en cuestión en el punto en el que hago la pregunta si el circo es entretenimiento, es un arte o es un deporte, ¿no? Quizás pueda hacer las 3 cosas o pueda tener de las 3 cosas. Nació como un entretenimiento, ¿sí? Nació como un lugar donde se juntaban las atracciones. Sorprender, divertir, emocionar, asombrar, ¿no? Son palabras muy habituales en el circo. Con el tiempo, a medida que el circo salió de la órbita familiar, ¿sí? de la tradición de generación en generación, de los saberes, ¿sí? Donde la única manera realmente de aprender circo era pertenecer a la familia de circo, entonces que tus padres o tus tíos, tus abuelos te enseñaran. Esa era la única manera de ingresar, era un ambiente muy hermético para ingresar a su área de conocimiento, muy celoso además de sus conocimientos, porque bueno, era su oficio y su herramienta de trabajo, y se achicaba la competencia a la máxima expresión, ¿no? Era solamente enseñarle a los familiares
Y la otra manera de entrar era, no sé, que te enamoraras de la trapecista o del trapecista y te fueras con el circo. Entonces, bueno, pero era una manera de entrar a la familia, ¿no? Era otro modo de entrar a la familia que no sea de sangre. Pero a medida que se crearon justamente las escuelas de circo, que este movimiento tuvo su origen en los países del este, ¿no? En Hungría, en Europa del Este, en Rusia, por supuesto, en Ucrania. Las primeras escuelas de circo son de los países del este. Eh, Se acerca al circo gente que no es de familia, ¿sí? Gente que viene o más con la página en blanco, medio, ahora quiero hacer esto, digamos, o que viene de otras disciplinas artísticas como la danza y el teatro, o que viene del deporte como la gimnasia, y entonces de alguna manera rompe con el carácter hereditario del oficio. Cuando uno pertenecía a una familia de circo, no solamente te enseñaban a hacer la técnica, muchas veces heredabas el número, la escena, ¿no? Es decir, o sea, así lo hacía tu abuelo, entonces entra por acá y los trucos están ordenados de esta manera, digamos, se heredaba lo que se llama la rutina, ¿sí? La reprise. Incluso muchas veces la estética, el traje, ¿no? Se entregaba en mano el traje, ¿no? Se legaba como un legado, se legaba el número para que lo continuara otro. Por ahí la creatividad era mínima, porque bueno, las nuevas generaciones lo adaptaban un poco, lo ayornaban a ciertas cosas, pero no tenía mucho lugar la creatividad. Cuando se acerca a a las escuelas de circo, gente que no tiene esa herencia, de alguna manera tiene que inventar, una vez que adquiere la técnica, tiene que inventar sus números. Y esto generó una gran oxigenación en el universo del circo, y le imprimió una gran creatividad, ¿sí? Ahí empezaron a aparecer un montón de aportes nuevos, sobre todo de gente que venía de otros lenguajes. Y este movimiento, esta modificación, hizo que el circo evolucionara hacia un lenguaje. Una cosa es un circo más ligado a lo deportivo, donde lo importante es como batir un récord de alguna manera, ¿no? Como en el deporte, que es tirar más pelotitas, hacer equilibrio a más altura, digamos, lo cuantitativo, ¿no? Etcétera. Y otra cosa es el circo como lenguaje, es decir, utilizar la técnica como un medio y no como un fin. Y como un medio para comunicar y expresar algo, como hacen los lenguajes, ¿no? Que comunican y expresan. Entonces, realmente eso generó un gran movimiento que quizás otras disciplinas con el cuerpo hayan tenido antes, como la danza y demás, pero en el circo fue muy significativo. La irrupción de las escuelas generó un gran cisma que continúa hasta el día de hoy entre lo que se llama el circo tradicional y el nuevo circo o el circo contemporáneo, que se puede definir esta diferencia de muchas maneras, pero básicamente a partir del nuevo circo. Buen día. Hola, no sé, la hijita de Lourdes. Hola. Hasta hoy en día existe esta diferencia entre el circo utilizado solamente para que admiren al artista por la habilidad que tiene, es una intención, que obviamente que no tiene nada de malo, es muy humana, querer subirse a la pista para que te admiren y te aplaudan, y un movimiento de circo que no quiere eso, no se conforma con eso, o no busca eso, sino que busca utilizar la habilidad que la tiene, pero con otros medios, para emocionar, para comunicar, para expresar. Ahí, perdón. Sí, Aprovechando que querías que fuera como un diálogo, digo, tiro como sí. la primera. No, claro. En este escenario que planteas del nuevo circo, que busca una búsqueda de lenguaje y todo lo que eso implica, empiezas, lo digo en modo de afirmación, pero no deja de ser una pregunta. O Sí. sea, no empieza, o modo de preguntar, ¿no empieza a superponerse con lo que es el teatro? Ujú. ¿O en Eh, qué se diferencia del teatro que también busca comunicar algo, emocionar, etcétera, etcétera? Y tienes un lenguaje. Tal cual. A ver,
Tenía una pregunta para más adelante que tenía que ver con eso, que es cuál es... Perdón, te spoileé. No, pero está perfecto la inquietud. Eh, a ver, vamos a pensar un poco eso. Digamos, la pregunta un poquito apuntaba al revés. ¿Qué es lo que tiene que haber sí o sí para que haya circo? Aunque tenga componentes teatrales, acá se dijo cuerpo y movimiento, y uno podría decir lo mismo de la danza, ¿no? Si yo diga, ¿qué danza? Cuerpo y movimiento. Entonces no parecen palabras tan exclusivas, ¿no? Son palabras que se hibridan que generan eslabones y transiciones entre estos lenguajes escénicos, performáticos, con lo cual si están dentro de ese área de lo performático, de lo escénico, van a tener denominadores en común. Por ejemplo, el cuerpo y el movimiento. Entonces, ¿cómo era la pregunta exactamente? Si no se empieza a parecer al teatro o a la danza. Bueno, identifiquemos cuál es la esencia del circo. Si nos llevan a un lugar, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el circo? Digamos que estamos ante un espectáculo de circo y no en un espectáculo de teatro, de danza, más allá del recinto. Más allá del recinto. ¿Qué tiene que suceder delante nuestro? Yo me imagino informalidad, colores, objetos colgados de todas partes. Eso me imagino. También Ok, mixtura, como un poquito de cada una de estas cosas, un poquito de teatro, un poquito de danza, un poquito de, como que de más popurrí, por ahí. ok, está buenísimo. A ver, se toma la palabra colores, que es la que venía antes en el chat y que se volvió a decir ahora. Los colores seguramente están asociados al entretenimiento, a la noción de entretenimiento, a la noción de diversión, al espectáculo familiar, a los niños, ¿sí? Podríamos hacer una analogía entre los colores del circo y los colores de la literatura infantil, ¿no? Los libros que tienen muchos colores y demás, porque los hace atractivos, ¿sí? Algo que tiene que ver con lo atractivo. Pero no es una condición para que haya circo. Ahora quizás en un ratito yo les muestre algunos trailers, en este caso son de obras propias, pero están llenos de ejemplos, de circos totalmente monocromáticos, ¿sí? E incluso de colores no alegres, es decir, circos sepia, o circos marrones, o circos grises, ¿sí? Que uno no lo relaciona con el entretenimiento, ni con lo infantil, ni con lo familiar, y sin embargo, cuando uno se hace presente en esa experiencia, mejor que sea en vivo, como siempre, la vida en vivo, ¿sí? No puede negar que estuvo en el circo, ¿sí? Quizás el prejuicio lo lleva, digamos, si uno ve un recinto o una carpa monocromática, por ahí, con el sentido común, por la tradición, dice, no debe ser un circo, debe ser una carpa o otra cosa. Pero yo me refiero a lo que sucede dentro, ¿no? Si uno se sienta en la platea, uno se va convencido que estuvo en un circo, que vio un espectáculo de circo, y por ahí no hubo ni un rojo, ni un amarillo, ni un azul, ni nada brillante, ni nada fluo. Así que, en principio, por ahí uno de los mitos que podría caer a partir de esta conversación es relacionar el circo con los colores, en particular, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda existir o que uno pueda abonar esa idea, ¿no? Que uno pueda multicolorear su proyecto de circo, tanto de espectáculo como de recinto, pero no es una condición esencial para que lo haya. En relación a la idea de popurrí, o de un poquito de cada cosa, o de un poquito, ahí diferenciaría un poquito de cada cosa por la estructura del espectáculo del circo, que es una sucesión de números en general, ¿no? Estas áreas que dije se van como alternando, ¿no es cierto? Viene un número de equilibrio, después una acrobacia, después uno de humor, después uno de faquirismo, después de nuevo uno de acrobacia distinta con otro aparato, porque hay una idea justamente del asombro que no se tiene que detener, y ese asombro se consigue por la variedad. Pero ese popurrí no lo ligaría tanto a la fusión de lenguajes, es decir, un poquito de danza, un poquito de teatro. Si bien, por supuesto, en el arte contemporáneo, esto no es condición del circo, en el arte contemporáneo,
los lenguajes artísticos se juxtaponen y borran sus fronteras, ¿no es cierto? Y uno no sabe si está viendo un concierto o una película, o ¿no? Si está eso, en un teatro, o medio danza, o en una instalación performática, entonces no sabe si está en las artes visuales o en el teatro, ¿no? Esto entiendo que todos compartimos esa idea del arte contemporáneo, totalmente hibridado, multidisciplinario, y eso no es que sucede en el circo, pero sí el circo, a ver, la teatralidad siempre estuvo encarnada por los payasos, ¿sí? Y la danza y el circo se dejó influenciar siempre por diferentes danzas. Hay una versión del circo muy emparentada con el music hall, ¿no? Como que entre número, 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 y entre el cuerpo de baile, y por ahí, bueno, tradicionalmente era un grupo de chicas esbeltas que hacían su número, que incluso venía a distender alguna tensión que había dejado el número anterior, y le daba un toque de gracia, de alegría, de simpatía, y no había nada para sufrir, no había vértigo, digamos, ¿no? Era puro color, armonía y belleza, entonces cumplía su función también. Pero también en estas versiones de circo actuales que les cuento, está muy influenciada por la danza contemporánea. Es decir, que digamos que la fórmula de tomar, de fusionarse, de dejarse influenciar por el lenguaje de la danza está dentro de su tradición. Lo que varía es por qué danza se deja influenciar, y por qué técnica de danza se deja influenciar. Y después llegamos a la palabra carpa, y también, por supuesto que es una asociación directa, por supuesto que el circo como emprendimiento itinerante, ¿sí? De una arquitectura itinerante, efímera, que se muda de un lugar a otro, porque va en busca de su público, ¿sí? Agota el público de un lugar y se muda para ir a buscar, para llevar la sorpresa a otro lado. También porque antiguamente funcionaban como zoológicos, es decir, los zoológicos no estaban instalados en las ciudades, venían con el circo. La única manera que ciertos pueblos tenían de ver los animales exóticos eran cuando venían con el circo, ¿sí? Y esa vida trashumante, esa vida nómade, está relacionada con una arquitectura efímera como la carpa, ¿no? ¿Cómo se llama? De tumba y pone, se llama en la jerga del circo, ¿no? De parar y tumbar, ¿no? De montar y desmontar. Así que la carpa sí es un ícono en cualquier... es un ícono del circo, pero hay un gran desarrollo de edificios urbanos, sólidos, permanentes, en relación a la arquitectura del circo. En Europa especialmente, los circos de invierno, ¿sí? Si vamos por esa rama, hay mucho circo de invierno, que es un recinto especialmente diseñado para el circo, donde no se dan espectáculos de otra cosa, es decir, que no tenemos que pensar en el Luna Park, que aloja el circo, porque, no sé, estuvo el Cirque du Soleil, o muchos años antes era una visita obligada del Circo de Moscú, todas las vacaciones de invierno hacía temporada del Circo Moscú, y digamos que lo que hacía era montar la pista circular adentro de un recinto rectangular, digamos, ¿no? Pero uno no entraba al templo del circo, entraba al Luna Park, donde por ahí el mes pasado había habido boxeo, ¿sí? O sea que era un recinto exclusivo. En cambio, los circos de invierno, estos recintos especialmente diseñados, tienen todas las necesidades que el circo precisa, y no sirven para otra cosa, porque tienen una disposición especial, circular, donde muchas otras cosas no se podrían hacer, no tienen las instalaciones para otros espectáculos. Y hoy en día también hay compañías que tienen su recinto especialmente diseñado, según las características de sus espectáculos. Y voy a nombrar uno en particular, que es el Circo Zíngaro de Bartabás, que es una compañía francesa, que es un circo ecuestre, es decir, que trabaja con caballos, y que es un chapiteau, que es la manera que se nombra a la carpa en francés, de madera, totalmente de madera, inspirada en la construcción de los establos de los caballos, ¿no? Y en
esos circos de invierno, digamos, a diferencia de la carpa, donde el dueño del circo, la empresa, es el dueño de la carpa, y pone adentro su espectáculo, que va rotando temporada a temporada, pero siempre es su espectáculo que lleva su marca, ¿sí? No alquila la carpa para otro circo, uno puede identificar el recinto con el contenido, ¿sí? A diferencia de eso, los circos de invierno son circos permanentes que alojan diferentes compañías, ¿sí? No les pertenece una compañía, sino que las compañías van rotando. Ahí lo efímero son los contenidos, ¿sí? El edificio es lo permanente. Bueno, y después se dijo movimiento, que bueno, ya hablamos que por supuesto que el circo es movimiento, pero que por ahí no es exclusividad, y se dijo elasticidad, que es una, entre otras, de las virtudes: elasticidad, fuerza, coordinación, disociación, tanto como coordinación, ¿no? Por el tema de los malabares, por ejemplo, con una mano hago una cosa y con la otra hago otra, o con los pies hago otra, o sea que la disociación ocupa el mismo lugar que la coordinación. Bueno, elasticidad como sinónimo de flexibilidad. Y después hay algo que es un poco más, si se quiere, espiritual, que tiene que ver más con la personalidad y no con la fisicalidad, que es la osadía o la audacia, ¿no? Esa dimensión es importante, porque uno puede ser elástico y fuerte y no animarse a los desafíos a los que el circo invita. No animarse a subirse a 15 metros de altura por una escalerita, por ejemplo. Y sin embargo uno es muy elástico. O sea que hay una dimensión ahí que no es exactamente física, sino que es un don que puede venir innato o se desarrolla, pero que hace falta osadía, audacia. Después alguien dijo algo de informalidad, y está bueno en el sentido de la vida de circo, por esta vida trashumante, nómade, que no está institucionalizada, que está por la periferia, ¿no? de la urbanidad y de la vida organizada, en relación a los horarios, incluso a la escolaridad, ¿no? Sabemos que la escolaridad en las familias organiza mucho la vida, porque ¿no? Los horarios de traer, llevar, y la escuela en el circo va con el circo, o el circo lleva profesores o maestros para sus hijos, o los chicos van a la escuela de cada pueblo. Con lo cual está buena la idea de informalidad, pero más por la vida que por lo que sucede arriba de la pista, que requiere una enorme rigurosidad, ¿no? Un espectáculo de circo, con todos estos riesgos que se asumen, y con toda esta parafernalia administrar de aparatos que hay, no puede hacerse de manera informal. Sí se hace, la vida alrededor del circo es una vida medio outsider, es una vida que va por los carriles, va por la periferia, ¿no? de la vida organizada. Así que está buena, está lindo el espíritu de lo informal del circo, pero la actividad es una actividad muy rigurosa, muy rigurosa, es una disciplina muy rigurosa. En cuanto a disciplina, a ver, muchas veces hablamos del artista del circo como un atleta poeta, ¿no? Entonces, la parte poeta podría ser la informalidad, pero la parte atleta es la parte que requiere de mucho entrenamiento, disciplina, constancia y un umbral fuerte de soportar dolores, porque es una actividad muy intensa. Bueno, y después se dijo risa, música y cuerpo. Bueno, música sí, pero no de manera excluyente. Hay otros espectáculos que lo tienen, que por supuesto que la utilizan, todas las artes performáticas o el cine, pero así como me dediqué hace un ratito a desmitificar la idea de los colores y de hablar de circos monocromáticos, también hay circos en silencio. También el campo sonoro en el arte del circo también se vio como desafiado o llevado como a nuevos territorios creativos. Si bien uno asociaba antes una música, un número, una orquesta, ¿no? Incluso un lugar para la orquesta, y la música en vivo, además, ¿qué recordamos del circo? Que te tocan un platillo en el momento del momento cúlmine, ¿no? O los redoblantes que anuncian que va a venir algo difícil. Bueno, esa relación con la música sigue existiendo y tiene su valor, pero también existen otras relaciones con la música dentro del circo, que es, por ejemplo, trabajar en silencio, o que haya una música de sonoridad y de producción totalmente contemporánea, sin platillazos y sin redoblantes, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Para oxigenar un poco, les muestro un videíto que es un tráiler y vemos qué surge de ahí, qué otras dimensiones, qué preguntas, ¿sí? ¿Les parece? Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Se comparte así. Y les muestro primero esto. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Bueno, les muestro, este es un tráiler de una obra. Bueno, eso. Miren que les voy a copiar el tráiler en el chat. No sé si ¿cómo vuelvo? Ah, tengo que dejar de compartir, ¿no? Copio el tráiler en el chat por si quieren volver a ver. Bueno,
¿Alguna pregunta que surja de ahí, o comentario, o impresión? Hola. Quiero relajar. Perdón. Sí, Ve mucho esto de la quería mixtura consultar. de las artes, digamos. Mucha danza, mucho, no sé, a mí, por ejemplo, me hace acordar un espectáculo que vi de Julio Boca de tango con escaleras, Ujú. que viene en el momento, y también mucha danza contemporánea, como que está buenísimo esto de que vos decís de que se mezcla todo. O sea, de que todas las artes hoy en día se cruzan de por sí, pero es un espectáculo de circo. Sí, sí, tal cual. No, me parece que por ahí en función de, acá ya poniéndome más práctico, menos, en función de la tarea que tienen por delante, bueno, está bueno incorporar en el pensamiento que cuando nos encargan algo de circo, hay una gran corriente del circo que lo trabaja así y que, bueno, hay que abrazarla también, ¿no? Hay que contenerla, porque, bueno, si no está... tendríamos que preguntar, perdóname, ¿para qué tipo de circo? Tendríamos que decir, ¿no? Y hacer otras preguntas también, hacerle otras preguntas a ese encargo para poder hacer el envase justo. ¿Alguien más iba a decir algo ahí, no? A mí me hizo acordar que lo tenía olvidado a los mimos. Te llevó al mundo del mimo. Sí, me había olvidado. Sí, hay un gran desarrollo de la gestualidad, digamos. A ver, en esta versión del circo que no es deportivo, requiere del acróbata canales expresivos, y en ese punto la gestualidad lo ayuda mucho a que combine con la habilidad, ¿no? Gestualidad y habilidad en dosis iguales. Y no sé, Juan Cruz, ¿ibas a decir algo antes o no? Sí, quería consultar, vos comentaste que hay como un proceso de transición entre aquel primer circo como más hermético y casi familiar, y como este otro que apunta a la formación o es más inclusivo en cierto sentido. Eh, Quería saber si hay como un vínculo entre eso y el carácter itinerante o permanente del recinto. Digo, como lo permanente surge de querer generar escuelas, eh, sale de ahí. Lo permanente puede llegar a tener que ver con el frío, ¿sí? Con las condiciones, es decir, con recibir posiblemente esos lugares permanentes, recibieran compañías que venían con carpa y que descansaban por ese rato del montaje, ¿no? Y los recibían en su lugar. Es decir, era una especie de confort o de bienvenida que se le ofrecía a una empresa que andaba itinerante. Y después por ahí seguían su camino y volvían a la carpa, pero descansaban un rato de la vida trashumante instalándose ahí, y pienso que tiene que ver con los servicios, básicamente, ¿no? Con la calefacción, con la iluminación, con los sanitarios, digamos, con ofrecer un confort diferente a la de la vida nómade. Y después me parece que es un poco al revés, que las escuelas de circo generaron la mutación, ¿no? Digamos, los recintos permanentes, pero no para presentar espectáculos, sino las escuelas, los lugares de formación, propician la mutación, por esto que decimos de que al ser una escuela abierta, no es una escuela para los hijos de cirqueros, sino que es una escuela para todo aquel que quiera y, entre comillas, sirva para la actividad, ¿no? Que requiere de algunos dones, como dijimos, algunos dones físicos y otros dones más espirituales, o no sé cómo llamarlo, psicológicos o lo que fuera, ¿sí? Para dedicarse al circo. Y Gracias. yendo más digamos, a las necesidades puntuales de las salas, supongo que actividades deportivas tienen que tener características específicas, mismo las alturas para cada actividad de los locales tienen sus especificidades, como que por Bueno, ahí el pero circo en sí es un lugar que tiene que poder
generar todas esas actividades, pero por ahí hay salas distintas que hacen las actividades por separado, o si en general se usa lo mismo para todo, no sé cómo. Está perfecto. No, ahí también les propongo que lo hagamos medio interactivo. Hagamos una lista de elementos, aparatos, artefactos, escenotecnia, que es una palabra que se usa, que recordamos de nuestra experiencia con el circo. Digámoslas y anotémoslas ahí, así quedan también en el chat. Así, aunque no sepan los nombres, yo después les aclaro los nombres, pueden decir la descripción, esa vara que no sé qué cosa, pueden decir, pero a ver, trapecio, bien, telas, ok. Aros, trampolín, bárbaro, ya se dijo, sí. ¿Qué más? Cinta para caminar por arriba, bien, sí, cinta, cuerda, soga, sí. Fuego. ¿Qué cosa? Fuego. Fuego, sí, sí, cada vez menos permitido en recintos cerrados. Ah. Los arneses, está bueno, los arneses de seguridad. Bien, los arneses, ok. Más. Sé que no vamos para ahí, pero digo, a mí, porque yo soy viejo, animales, y Ok. después la otra cosa que me acuerdo que a mí me volvía loco eran los contorsionistas, pero también tengo como el recuerdo de una bola gigante con motos adentro, haciendo, Ah, no sé, sí, 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 todo por la ahí muy súper bola. trillado, pero digo, me lleva cuando yo era chico. Sí, sí, la bola de la muerte, no sé, Sí, una algo cosa así, por el estilo, sí. probablemente. Eso y haciendo trampas, porque me lo enseñaste vos, el tipito andando en bicicleta alrededor del palo, que no sé si lo vas a mostrar. No, no lo tengo acá, pero lo podemos. Después puedo hacer un documento con referencias y lo compartimos. Dale, genial. Bueno, vamos a partir de acá y vamos a desmenuzar contestando a la pregunta de yendo a lo concreto, ¿qué hace falta? Algo así sería la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿No? Bueno, bien. Trapecios, telas y aros, que es lo primero que se dijo, están dentro de aquella área de las acrobacias aéreas y de los aparatos aéreos. Y deben ser colgados, a ver, tienen varias maneras de pensarse. Deben ser colgados de una parrilla o estructura aérea totalmente firme y confiable. Digamos, hay que garantizarse que eso sea estructural, ¿sí? Y hay elementos que necesitan 2 puntos de anclaje, para hablar con propiedad se habla de anclaje, 2 puntos de anclaje, y hay elementos que necesitan un único punto de anclaje. En general, los trapecios son 2 cuerdas, necesitan 2 puntos de anclaje paralelos, que tienen una distancia X que hay que respetar, es decir, las cuerdas no pueden estar más abiertas de lo que se usan, es como una norma, ¿no? Es como un código, como los aparatos de gimnasia en el deporte, que bueno, que vieron la barra, no sé, las paralelas de las chicas o de los chicos. Bueno, tienen una distancia que es más o menos modulable, pero bueno, no puede ser más grande ni más chica porque los ejercicios están pensados para esa dinámica del elemento. Bueno, los trapecios en general son de 2 puntos, las telas y los aros, si nos referimos a los aros aéreos, son de 1 punto. Y esos puntos pueden ser fijos, es decir, que se cuelgan con un mosquetón, que es un elemento del circo, ¿sí? Un mosquetón, saben lo que es, ¿no? Sí, un mosquetón. O un grillete, que es otro elemento, de un punto fijo con una eslinga de seguridad, o un spancer, o una cuerda de escalada resistente, con ciertas normas de resistencia, a un punto fijo con una altura fija. Pero también puede ser una altura variable a través de un polipasto, ¿sí? O un malacate que le da movimiento ascendente y descendente y con reducción de fuerza para, si no es motorizado, para quienes lo operan, no tengan que levantar el peso real de lo que están levantando, ¿sí? Digamos que eso estamos en el mundo del aéreo, pero el trapecio está, la disciplina del trapecio solo y quieto en el espacio, es decir, una barra. Está el trapecio a vuelo sencillo, que es me amaco, hago destrezas en mi propia barra, me vuelvo a agarrar, hago figuras y demás. Y después está lo que se llama el trapecio volante, o petit volante, o gran volante, hay 2 medidas, que es me amaco, me suelto, me agarra a otra persona,
¿sí? Me hamaca, me suelta, vuelvo a mi trapecio. Eso es el trapecio volante, que tiene petit volant, que tiene una medida, y el gran volant, que es más ambicioso. Digamos que cuando decimos trapecio no podemos simplificar. Ah, bueno, son 2 cuerdas y una barra. Porque también, si un espacio va a contener la disciplina del trapecio a vuelo sencillo, necesita un radio un radio de péndulo, de un péndulo, una maque que hay que contemplar, porque si no el trapecista se va a dar contra la pared. Y lo otro, el trapecio volante también necesita contemplar ciertas medidas, distancias, porque también está codificado la distancia entre la plomada del trapecio y donde se cuelga el portor o base que me recibe, porque si es más largo nunca lo voy a agarrar, ¿sí? Y si es más corto me voy a chocar con él. O sea que hay medidas que se van estandarizando en ese sentido. Las telas, está bien, está muy expandido, es una práctica urbana muy expandida, ¿no? Una movida muy expandida, aún para gente que no se dedica al circo, es decir, está muy difundido como una actividad de disciplina personal, como quien puede ir al gimnasio, en lugar de ir al gimnasio porque le aburre, hace tela, está muy urbanizado ese uso. Pero bueno, sí, es un elemento del circo y cuelga de un solo punto y puede tener estas características que dije, estas dos. O puede ser fija o puede ser móvil, el punto, la altura, sobre todo, ¿sí? Los aros lo mismo, cuelgan de un punto. El trampolín es la cama elástica, ¿sí? La famosa cama elástica. La profesional tiene 3x5. El cuadro es 3x5. Tiene patas, es plegable, es decir, que se puede contemplar su uso y su guardado dentro de un espacio, no tiene por qué ser fijo. Y acá me detengo un poco en alguna característica del espacio de circo, sea el artístico para los espectáculos como el de enseñanza, que tiene que ser un espacio versátil. Digamos que hay una analogía entre el cuerpo del cirquero y el espacio. Tiene que ser un espacio elástico, flexible, versátil. No tiene que ser un espacio rígido, por esta cuestión que nombrábamos antes de la combinación y el popurrí. Las cosas entran y salen en los espectáculos, pero también en las escuelas. Cuando hay clase de una disciplina, el lugar se viste de esa disciplina. Y por ahí a las 2 horas hay otra clase, todo se pliega, se amura, se pone abajo de algo, y el lugar tiene una fisonomía totalmente distinta. Entonces hay que pensar en esa versatilidad, ¿sí? En el guardado, en los espacios de guardado y demás. Por ejemplo, el trampolín, esto es una sugerencia personal, en las escuelas más desarrolladas, el trampolín, la cama elástica, en lugar de estar sobre el suelo, está embutida. Es decir, que se hace una fosa en la que calza el trampolín, uno puede hacer las mismas prácticas, pero evita el peligro de caerse desde el trampolín, desde la cama elástica hacia el piso. Digamos que la malla, lo que rebota, está a nivel de piso, ¿sí? Hablando de cosas embutidas, en las escuelas de circo hay lo que se llama fosas de caída. Son de nuevo unas excavaciones, unas piletas llenas de cubos de goma espuma, donde uno puede practicar acrobacias, y aunque se caiga de cabeza, se hunde en la goma espuma y no se hace nada. Entonces son sistemas de protección. Así que en el espectáculo ya no existe, porque se supone que hay que evitar caer de cabeza frente al público. Pero en las escuelas hay que caerse muchas veces de cabeza, posiblemente para sacar un movimiento nuevo, un salto mortal. Entonces están estas fosas de caída. ¿Iban a preguntar algo? No. ¿El tamaño de esas fosas es más o menos como el de un trampolín? Podría ser, a veces es más cuadrado, pero ya eso es indistinto, sí. Que tiene los bordes también protegidos con algún material de amortiguación y demás, porque tampoco sería feliz darse contra el borde. Después se nombró la cinta para caminar por arriba. También hay una variedad. Una cosa es la cuerda floja, lo que conocemos como caminar sobre la cuerda floja, que es muy popular el término, porque además se usa como metáfora para situaciones críticas de la vida. Estoy caminando sobre la cuerda floja. Y otra cosa es la cuerda tensa. Y la diferencia es la fuerza que hacen, ¿sí? La masa, la fuerza que hacen en sus anclajes. Esto se lo tienen que imaginar como 2 trípodes, dos letras A de hierro,
unidas por una cuerda, pero que del otro lado salen unos anclajes al piso, ¿sí? Con cables de acero, o eslingas de seguridad, o spancer, o cadena incluso. Y se tensa con un malacate. La cuerda tensa va muy tensa, es como una cama elástica, o sea, la cuerda funciona, puede rebotar, ¿sí? Y eso genera mucha presión en el anclaje. Bueno, las escuelas de circo están equipadas con anclajes a nivel de suelo, porque hay muchos aparatos que se tensan hacia el suelo. Uno se imagina que hay muchos aparatos que se cuelgan del techo, pero hay muchos aparatos que se estabilizan desde el suelo. Por ejemplo, las cuerdas de equilibrio. Por ejemplo, una que no se nombró, por ahí no se conoce, que es el palo chino, que es un mástil vertical de 6 metros de altura, que tiene un sombrerito con 3 orejas, de donde se tiran 3 vientos o cintas y se tensan al piso. Y eso no va colgado al techo, es autoportante, ¿sí? Y las cuerdas de equilibrio también son 2A, lo que conté antes. La cuerda tensa se tensa mucho y la floja queda floja, con la cual la tensión es variable, tiene que ver con el peso de la persona que está arriba. Pero el anclaje siempre tiene que ser estructural. ¿Qué se imaginan con anclaje? Es, de nuevo, una pieza de hierro embutida, ¿sí? Como si quedaran los pelos de un hormigón sueltos, digamos, y uno pudiera agarrarse de la varilla roscada del hormigón, bueno, pero a propósito, no porque queda suelto, sino es un cuadradito con una cajita metálica que encima hay que taparla cuando no se usa, porque si no es un pozo en el medio de, ¿no? Y en general los edificios tienen, las escuelas de circo tienen en su perímetro varias, en diferentes lugares, para poder montar los aparatos en diferentes direcciones, ¿sí? También existe la idea de lo autoportante, sin colgarse y sin tensarse. Por ejemplo, hay cuerdas de equilibrio, se han desarrollado cuerdas de equilibrio, que tienen esas A, que las soportan, pero están unidas por debajo con un fierro también regulable, que tensa hacia adentro, ¿sí? Entonces, o tensa hacia afuera. Entonces uno camina por arriba, hace peso, tensa hacia adentro, y eso mantiene las A, y es autoportante. Lo bueno es que se puede sacar a la calle, a un lugar donde no haya anclaje y demás. Y los pórticos aéreos para una escuela de circo podría también no tener una estructura en el techo y podría tener aparatos que se tensan hacia abajo, por ejemplo, puentes, ¿sí? Pórticos, imagínense un arco de rugby, ¿sí? Pero en lugar de embutido al piso, simplemente apoyado, pero tensado con tensores. Y después se dijo la red, perfecto, la red no se utiliza siempre, pero en este trapecio volante se utiliza, porque el cuerpo está libre y no puede estar con arneses, porque si no uno no podría hacer las evoluciones en el aire. Y el arnés, bien, el arnés, digamos, hay algunas disciplinas, no es tan propio del circo, vieron que el arnés es más propio de una disciplina que se llama la danza aérea. Por supuesto que tiene una intersección con el circo, porque es un movimiento acrobático. Pero los arneses en el circo se usan por seguridad, digamos, y más que arneses son cinturones de seguridad, que es simplemente un cinturón especialmente preparado, donde se enganchan 2 mosquetones y 2 cuerdas o elásticos, y el acróbata puede hacer un montón de cosas, y si falla, queda colgado. Es importante, ese aparato es importante. Bien. ¿Qué más? Hay algo que no se dijo que es muy simple. A ver, ahí se nombró a los contorsionistas, generalmente trabajan sobre mesas o sobre tarimas, ¿no? Hay cosas que por ahí no son los grandes aparatos, pero que son superficies que propician alguna de las actividades. Y hay otra disciplina muy importante que tiene que ver con el mundo de los equilibrios, aunque es una intersección con la acrobacia, que son los paradistas de manos, ¿sí? Los que hacen verticales y se quedan sobre las manos un montón y hacen figuras con las piernas, ¿sí? ¿Lo tienen más o menos visto? Esas personas paran sobre 2 bastones. Hay unos aparatos especiales que se llaman verticaleros, digamos, que es para parar de manos, y son 2 bastones de hierro con unos taquitos de madera, se agarran y ahí uno se puede invertir, y la figura además se luce mucho más que en el piso porque se vuelve como más estilizada, más estirada, y eso. Bien. ¿Quieren que veamos otro videito? ¿Cortito? ¿Es buen momento?
Sí. Bueno, dale, dale, comparto pantalla. Y vamos a ver este. ¿Esto se está viendo?
Bueno. ¿Surgen nuevas observaciones, preguntas, consultas? Quería No, consultar algo sobre... sorry, interrumpí primero. Respecto a las condiciones de iluminación, ¿se busca siempre como no evidenciar tanto el artificio como ciertas piezas hacen bajar a los aros, por ejemplo? ¿Busca que no se vean o a veces sí? Eso por un lado, y además hay algún parámetro general como recomendable para la relación entre lo que son las gradas o el público y lo que es el escenario o la arena. Buenísimas las preguntas. A ver, en el espectáculo de circo, bueno, también está cruzado por el devenir del arte en general. A ver, uno puede ocultar el artilugio, ¿sí? Me imagino que en la arquitectura pasa lo mismo. Uno puede ocultar el artilugio, ¿no? Se me ocurre ocultar los caños, por decir de alguna manera, o hacerlos visibles. El mismo pensamiento puede pasar en la construcción de un espectáculo. O no te muestro el artilugio y entonces la sorpresa va por un lado, o te muestro y el asombro también tiene que ver con ver el ingenio, ¿no? Y ver cómo funciona eso. Son dos emociones distintas realmente cuando se conectan. Digamos que en general, bueno, me imagino que la pregunta tiene que ver con lo que acabas de dar, bueno, era un espectáculo donde se cuidaba un poco que a través de la iluminación resaltaran los cuerpos en movimiento y flotaran y no se viera cómo estaba operado, ni cómo estaba enganchado, ni nada. Es decir, que te lleva como un mundo desconocido, más onírico, ¿no? más misterioso, hay más misterio. Pero uno puede elegir que no trabajar con el misterio. Bueno, las escuelas de circo, que quizás es el tema que más nos ocupa, bueno, no tienen esto, todo se ve. Y es mejor que se vea por seguridad, porque si uno no ve, puede no darse cuenta que una cuerda está mal gastada, o que un mosquetón está mal cerrado, ¿sí? O que un arnés está mal enganchado. Es decir, que lo diáfano del espacio de aprendizaje es muy importante. Vos no lo preguntabas en ese sentido, pensé que me ibas a preguntar algo sobre la iluminación, pero es importante que la iluminación, primero esto que digo, por seguridad, también no debe encandilar, porque si te encandila una destreza en el aire, o cuando tenés que agarrar un objeto que arrojaste, se te va a caer, o vos mismo te puedes encandilar y caer mal, o perderte en el aire. Es decir, que tiene que ser una iluminación pareja y diáfana, sin sorpresas, ¿no? Que uno en el espectáculo no solamente se acostumbra, sino que lo regula. Es decir, muchas veces los artistas dicen, no, espera, bajame la intensidad de esa luz porque me hacen los ojos y no puedo hacer lo que tengo que hacer. O ese chico que estaba en la cuerda de equilibrio dice, no me ilumines de atrás porque me hago sombra y no veo la cuerda. Así que hay muchas cuestiones con la iluminación que hay que tener en cuenta, ¿no? La arquitectura que genera la iluminación, además de la narrativa. Así que sí, es una pregunta importante. Y preguntaste algo más, ¿cuál la altura? Buenísima la pregunta. En general uno asocia, que no se dijo, el circo con la circularidad. De hecho, el nombre tiene que ver con esa analogía, el circo de espacio circular, ¿no? Y eso hace que el espacio sea muy democrático, porque se ve bien de todos lados, porque no hay distinción de categorías, solamente de lejanías. Puedes estar más cerca o más lejos, pero no puedes estar en un lugar donde se aprecie todo el espectáculo y en un lugar donde no se aprecie una parte del espectáculo. Es decir, que no es elitista, en ese sentido es como muy democrático. Es un espacio desnudo porque, como se decía antes, uno entra al circo y ya ve todo lo que está por ahí, no se puede ocultar, porque no tiene, como en el teatro, las famosas hombros o patas o bambalinas, ¿no? Que uno lo que no quiere que se vea lo oculta atrás de ese negro. Acá está toda la vista, es un espacio desnudo. Y en relación a las gradas, es interesante porque hay, por un lado, una tensión entre
que en tu espectáculo entre la mayor cantidad de gente posible, con lo cual te conviene apilarla, ¿no es cierto? Que se vea bien, porque si la última fila está, digamos, tenés un montón de cabezas por delante, bueno, es el desnivel de los teatros, ¿no? De las plateas de los teatros que se propicia, y que a veces está bien logrado y a veces no está bien logrado, pero en el circo hay que tener cuidado con que, como se trata de generar asombro por la altura, y en todo caso una sensación de vértigo y de riesgo, si el espectador está a la misma altura que el que trabaja, se elimina esa sensación, ¿sí? Entonces está bueno cuidar que hasta el último espectador tenga que mirar para arriba, con lo cual la relación entre la última fila y las hazañas aéreas tiene que mantenerse. Porque si no miraría para abajo, no le daría vértigo, ¿sí? Gerardo, tengo una pregunta con respecto a la iluminación. Te quería preguntar si en el circo se puede, o sea, en el sector del espectáculo, en el escenario, se pueden, o sea, utilizar, o sea, lo que son, o sea, iluminación natural en algunos sectores. ¿Por qué pregunto esto? Porque generalmente cuando veo en un circo es una carpa cerrada, que hay iluminación artificial, y quería saber si se da este intercambio de luz natural con el espectador y el acróbata, o sea, no sé, me llamó la atención, te quería preguntar eso. Mira, existe el circo en espacios públicos, o el circo callejero, por un lado, digamos, ¿no? Lo tomaría también como un género, ¿no? Como una movida, porque es muy importante hacer circo en las plazas, circo en las calles, es muy expandido ese género, con lo cual, bueno, juegan con el aire libre y no regulan nada, aunque también seguramente los artistas deciden poner su pista de un lado y del otro por si le da el sol al público o a ellos, o el momento, o incluso por ahí hacen varias funciones durante el día, y van rotando, ¿no? Para que no les dé el sol en la cara, bueno, no sé, la elección que tomen, o en la nuca, no sé. O no, que no le des a espectadores porque no es lindo que estén así, digamos, mirando el espectáculo tensos, con el ceño fruncido. Digamos que hay una especulación en relación a la actuación y la luz natural. En un recinto cerrado, que se puede oscurecer, es decir, ¿qué facilita eso? Hacer muchas funciones por día, porque si no tendrías que hacer solo funciones nocturnas. Y en general los circos trabajan a las 3, a las 5, a las 7 y a las 9, ¿no? Es una economía, es una manera de explotar el producto intensivo, de manera intensiva. También porque hay esos momentos de mudanza donde se pierde el ingreso. Entonces hay que contemplar, ¿no? Un momento de mucha intensidad con momentos de tiempo logístico que no son económicos. Entonces, en general las carpas se pueden oscurecer para meter muchas funciones, ¿sí? Durante el día. Ahora, regular adentro de un recinto la luz natural sería parte de una poética, ¿no? Es decir, especular con que el sol entre por la lucarna central en tal momento del espectáculo, o entre de contraluz, o tal cosa, sería parte de la creación artística, domar la luz del sol. No sé si a eso apuntaba la pregunta, pero se me ocurre Sí, contestar. justamente a eso. Perdón, en relación a la pregunta de Daniel, medio que me ganó de mano, pues yo te la hago como invertida, que era, no pensando en el espacio del espectáculo, nosotros en el programa les pedimos la carpa, por poner, que no la llamamos carpa, digamos, como la escena, ¿no? La arena con un lugar con espectadores, y que ellos elegirán cómo lo hacen, dónde y cómo, o sea, todas las variables están de su lado. Y después tienen otro espacio, que yo imagino, otro espacio, digamos, de aprendizaje, sin público, o eventualmente un pequeño público de la propia escuela. Y estoy pensando en algunos de los casos que estudiaron los chicos, y ahora me agarra la duda, pero tengo el recuerdo de que tienen por ahí toda una fachada abierta con que entra luz, y escuchándote me preguntaba si era lo más inteligente, en realidad, tener un espacio con luz descontrolada, no importa, más allá que por ahí está bueno que sea natural, pero digo, ¿tiene sentido tener un paredón de vidrio donde me entra toda la luz, o por ahí mejor está orientado, bueno, al sur donde tengo luz indirecta,
o un control solar bueno, justamente para que no tener encandilaciones, etcétera, etcétera, o no es relevante. No, es una buena problemática. Digamos, si vos subdividís, digamos, si tenés espacio para un doble espacio, para un espacio escénico, artístico que recibe al público y que permite puestas donde la luz sea teatral, sea de espectáculo, y por otro lado, el lugar de aprendizaje, yo estudié en la Escuela Nacional de Circo de Cuba y era así, tenía una nave, lo que se llama una nave, un rectángulo, sin ninguna fisonomía de espectáculo, ni gradas, ni nada, un gran gimnasio rectangular, con todos los aparatos montados, y una pista circular, oscurecible, digamos, y con gradas, y eso, donde también se aprendía durante el día, pero cuando había muestras o espectáculos o festivales, bueno, se convierte en el recinto. Si tenés esa doble superficie, bienvenido, ¿ya? Y si no, hay que pensar en la versatilidad, es decir, entrenar con luz natural es lo deseable, porque igual que cualquier otra actividad, porque, bueno, porque fatiga la luz artificial, porque no es económica, etc. Es decir, que garantizar la entrada de luz natural con ventanales, con lucarnas, con la transparencia de ciertas zonas del techo, bueno, no sé, ahí ya va el ingenio del cómo, pero es deseable, porque uno se pasa muchas horas adentro, no es un ratito, ¿sí? Los que entrenan no es como ir al gimnasio 1 hora y media y ya está, y por ahí si ese gimnasio no tiene luz natural, bueno, te la bancás un rato. Se pasan muchas horas adentro de entrenamiento, entonces está bueno ese confort de la luz natural, esa amabilidad de la luz natural. Ojo también con las temperaturas, porque cuento una experiencia de la UNSAM. No mostré, pero después les mando referencias. En la Universidad de San Martín, porque tenemos la carrera, tenemos una carpa que no es desmontable, es una estructura permanente, ¿sí? Tampoco nos la hicieron para nosotros, aunque como participamos del momento en que le están construyendo, nos consultaron por nuestro programa y lo tuvieron en cuenta, pero digamos que era el recinto de auditorio de la universidad, que nosotros lo usamos todo el tiempo, pero que cada tanto nos lo piden para hacer un acto académico. Tiene una lucarna central, como un ojo, ¿sí? Tiene una lucarna central. Y el primer material que tenía dejaba entrar la luz, dejaba entrar el calor o la luz solar, y nosotros tenemos una pista de piso vinílico. Cuando entraba el sol teníamos que trabajar a la sombra porque se calentaba, no podíamos acostarnos ni trabajar descalzos ni demás, ¿sí? Además de que percutió mucho ese material vinílico del piso. Después eso se rompió con una tormenta, entonces lo cambiaron y pusieron uno que, no les sé decir técnicamente, pero que filtraba los rayos. Entonces entra la luz, pero el piso no se calienta, no entra el sol directo, digamos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso también, la temperatura que genera un sol que entra en un piso en el que se va a trabajar, posiblemente descalzo, mucho tiempo acostados, por ejercicios de relajación, o por la danza, por lo que fuera, o por estos cuerpos que están en el piso y sostienen a otros, y bueno, no puedes acostarte en un piso caliente. Así que sí, es un tema realmente. Pero vuelvo a la versatilidad del espacio. Si no tenemos esa doble superficie, entonces hay que pensar en ese programa versátil. Así como los aparatos se ponen y se sacan, la luz entra y no entra. Es decir, que si para las horas de entrenamiento entra por donde ustedes digan, por ventanales o lo que fuera, bueno, tendrá que tener blackouts o algo para poder oscurecerse y no solamente hacerse de noche, que además no valdría solo hacerse de noche, porque la oscuridad en los espectáculos teatrales o de circo es total, no es una oscuridad cotidiana. Es decir, que si entra la luz de un cartel luminoso, arruina la escena, digamos, ¿no? Si vos querés que se apague la luz y que cuando vuelva la luz la escena esté cambiada o haya otro personaje, es un oscuro total. Perfecto. Súper claro. Yo tengo una pregunta respecto a el último video que mostraste, como que se veía que había alguna especie de por debajo del escenario. Sé que mencionaste todos los puntos de anclaje o trampolines que están por el nivel del piso para abajo, pero a diferencia de un escenario tradicional que están como las bambalinas en los costados o el detrás de escena, sería como ideal pensar un espacio por debajo del escenario que permita como el ingreso momentáneo de los artistas o para cuando sea necesario guardar cosas como el background. Está bueno.
Sí, yo contestaría no es ideal. Digamos, en los espacios teatrales y no de circo existen las trampas, ¿no? Se llaman trampas, que es una parte del escenario que se levanta y los personajes aparecen por debajo. Es una de las de los objetos de la maquinaria del teatro, de la tramoya, ¿no? De la escenotecnia, así como se piensan rieles, balas que suben y bajan y demás. Bueno, existen las trampas como un lugar más para aparecer y desaparecer, en general con un objeto con una intención sorpresiva, mágica o humorística, porque es humorístico desaparecer por el piso o aparecer por el piso. No, en ese espectáculo, como era en el Conex y había una doble planta, ¿vieron ese palo chino, ese mástil vertical? Hicimos un agujero en el piso, nos permitieron agujerear la losa, porque el Conex, me imagino que lo conocen, es una vieja fábrica de aceite, es decir, es un lugar que se puede intervenir, no es patrimonial, por ejemplo, ¿no? Porque nos hemos topado en actuaciones en muchos lugares patrimoniales que no te dejan ni clavar ni atornillar nada, porque no se puede, ¿sí? Por ejemplo, en Recoleta, en la terraza de Recoleta. Pero en el Conex, que era una fábrica de aceite, bueno, es un lugar muy intervenible, muy versátil y demás. Nos dejaron hacer un agujero y teníamos el palo por debajo y aparecía por debajo los 6 metros, lo izábamos. Eso, entonces era un efecto muy, muy interesante. Pero bueno, era parte de la sorpresa de esa apuesta, no es algo que... Lo único embutido como ideal, respondo a la manera en que vos lo preguntaste, es lo que conté antes de la cama elástica, la fosa, cosas que no necesariamente tengan que ir para arriba para achicar el riesgo, básicamente, ¿no? Y los anclajes. Pero no necesariamente hay que pensar cosas que vengan desde abajo, no. Podría ser en esta versatilidad del espacio, y si escasea el lugar de guardado, y no solamente por escasez, sino también por visuales. Por más que el espacio sea versátil, si vos todos los aparatos que no usás están contra las paredes, finalmente entras a un espacio que está muy contaminado visualmente, ¿no? Como que hay una cama elástica plegada, los trapecios ahí colgando, los objetos de malabares. Si por ejemplo somos capaces de generar algunos espacios de guardado en un doble piso, ¿sí? Y que encima su montaje sea favorecido. Por ejemplo, este palo chino venía recto, pero si lográramos acostarlo debajo de una trampita, pivotearlo, levantarlo, usarlo, y cuando se termina se desancla y se guarda bajo piso, uno va y dice, che, acá no hay palos chinos cuando no están usando. Y eso me parece una virtud, porque está bueno, así como hablamos de la luz, me parece que hay un confort en que ese espacio sea un espacio que no esté contaminado visualmente de cosas que distraen, ¿sí? Me parece que la limpieza, la neutralidad, algo del minimalismo del espacio, por más que uno le guste el circo y le guste el ensueño de los aparatos, me parece que en un circo urbano, ¿no? en un circo en la ciudad, me parece que está bueno achicar esa contaminación. Yo tengo una pregunta que por ahí te la debería haber hecho antes y sobre todo no la debería hacer adelante los estudiantes, pero bueno, no importa. El show tiene que continuar. La parte de la escuela, digamos que no es escénica, o sea, no es performática en sí misma, ¿no? O sea, me imagino que hay como un momento en que se habla de historia del circo o las cuestiones técnicas de, no sé si efectivamente tienen física, pero por lo menos entender esto de que tenés que tener unos anclajes, cómo funciona el momento, compresión, tracción, etc. Esos momentos, nosotros armamos como un sector de aulas taller, donde como se parece bastante a un aula normal, ¿no? Y después, bueno, unos talleres por ahí de sonografía o de vestuario, pero digo, ¿hay como un lugar o es todo, perdón por la palabra, pero es todo como lúdico loco? ¿Me explico? O sea, porque nos parecía Claro, que está bueno el contraste de... claro. O sea, no deja de ser como algo científico, artístico, científico, pero algo como vos hiciste mucho hincapié que me gustó, sobre la idea de la disciplina. O sea, como que lo lúdico es lo que recibe el público, pero atrás hay un trabajo súper serio y no es como lo que me pinta. ¿no? O sea, hay todo un trabajo y una práctica. Bueno, y creo en poner en valor más allá del circo, algo que por ahí en el mundo contemporáneo a veces pareciera que todo es fácil y no, que para que cualquier cosa salga bien
requiere de trabajo, disciplina, constancia, no sé, ¿no? Como unos valores que exceden al circo. Sí, no sé si la pregunta apunta a eso, pero hay una parte del aprendizaje que es conceptual, teórica, digamos, y que no es la parte del entrenamiento. Bueno, o es otro entrenamiento, digamos, con otro órgano del cuerpo. Pero que sí, y digamos, ahora les conté que es una carrera universitaria, tiene materias teóricas. Aunque no sea una carrera universitaria, las escuelas de circo de formación superior tienen una carga teórica, ¿sí? Como vos decís, pueden tener historia del circo, depende del perfil de la formación, pero pueden tener historia del circo, o del arte en general, y del circo en particular. Pueden tener nociones de seguridad y montaje, como vos decías, no exactamente clases de física, pero sí cursos, seminarios, clases de seguridad y montaje. Pueden tener cosas ligadas a anatomía y biomecánica, cosas para comprender el funcionamiento del cuerpo y evitar lesiones. Pueden tener cosas que tienen que ver con con el oficio del espectáculo, como iluminación, diseño de aparatos, etc. O sea que hay que pensar en algunos espacios diferenciados del entrenamiento y tienen otras características, porque si uno hace una charla con X cantidad de gente en un recinto enorme, la acústica es horrible. Además de que estás inhibiendo el lugar de entrenamiento para otro grupo, con lo cual prever algunos espacios especiales de momentos conceptuales o teóricos o de planificación, etcétera, es interesante. Ahora, también hay que tener en cuenta el perfil del artista de circo, que es una persona sumamente inquieta, que todo el tiempo está accionando sobre su cuerpo, estirando o haciendo algo. Es decir, que sentarlo en un pupitre lo matás. Nosotros en UNSAM tenemos clases en aulas, o sea, tenemos esta carpa y tenemos clases, los alumnos de circo no se sientan, no se sientan. Se sientan en el piso, están con la pierna por acá y plegando, y están escuchando, están todos, pero están plegando, o así, o haciéndose masajes, ¿no? Como también el ambiente del circo, también, Me vuelvo loco, si lo estoy en la facultad de los pibes con la pata parada y todo, ya... Y no en las clases que se tratan de circo, porque también tienen... No, lo entendí. También tienen filosofía, así que en las clases de filosofía también. Y además, una cosa también para tener en cuenta, que sí lo ligo a aquella palabrita de la informalidad, es que el circo, por ser un arte en grupo, colectivo, y además donde se generan lazos de confianza muy fuertes, muchas veces por la seguridad, ¿no? Porque si yo soy el encargado de atajarte a vos en el aire, no solamente que nos tenemos que tener una confianza enorme, sino que también accedemos al cuerpo del otro, ¿no? Te atajo, te toco, nos tocamos, nos rozamos, etc. Con lo cual, con los años de práctica, con la convivencia, se genera una complicidad corporal, física, emocional muy fuerte. Y entonces, también en esas clases, los pibes están juntos, se acuestan unos sobre otros, se masajean, qué sé yo, se ayudan a elongar, es decir, que no hay que pensar la cosa de el pupitre mirando para adelante y qué sé yo, el banquito, porque no respetaría el espíritu del público destinatario. Es decir, me parece que esas aulas también tienen que ser espacios versátiles, elásticos, donde adopten la forma de los grupos a los que contienen. ¿No? Perfecto. O sea, iba un poco a eso, a la pregunta, o sea, como qué característica tiene ese espacio... Sí, llamémosle tradicional, que evidentemente no es tan tradicional. No es tan tradicional. Y después, una cosa más es que las instituciones las escuelas, tienen autoridades. Es decir, que tienen algunas oficinas de dirección o de coordinación pedagógica o o la sala de profesores donde pueden hablar de sus cosas y qué sé yo y demás. Digamos, en ese punto se comporta como una institución educativa cualquiera, porque tiene autoridades y esas autoridades necesitan sus recintos de trabajo que son diferenciados del entrenamiento y del dar clases, es decir, no puede estar conviviendo. Bueno, hay una gestión que hacer, que se hace un espacio diferenciado. Ahí sí te sentás en un escritorio con una computadora o también tenés como la pata levantada. No, en realidad las actividades son de una acción cotidiana, del escritorio y la computadora. Ahí juega un poco más el diseño, digamos, en realidad el aspecto, ¿no? Que bueno, que está interesante que forme parte del programa
lúdico y creativo, y que bueno, que si entres a la oficina y digas, ah, es la oficina del director de la escuela de circo, no es la oficina del director de Pérez Compán, digamos, ¿no? Qué sé yo. Más allá de los tamaños, digamos, en cuanto al mobiliario, en cuanto a la ambientación, la decoración, bueno, si el tipo va a tener una reunión con alguien que puede ayudar a la escuela, bueno, que también, digo para decir, tener una reunión con un sponsor que va a ayudar a la escuela, con una fundación, no sé qué, o con una autoridad del gobierno, bueno, también se vende por ahí, digamos, la creatividad, la imaginación que se pone en la escuela, ¿no? Bueno, es lindo diseñar, podría ser un trabajo práctico diseñar la oficina del director de una escuela de circo. ¿Qué sucede ahí, digamos, ¿no? Con el diseño. Yo, perdón, porque no quiero, no es por echarte, sino por respetar el tiempo. Si no me falla la memoria, vos 5:30 tenías que cortar. Yo a las 6 doy una clase en Palermo y estoy en La Lucila, así que... Bueno, por eso, entonces, digo, para ir cerrando, te tomo la palabra esto de volver cuando estén los chicos un poco más avanzados, pero digo, para que los chicos, a los que le ganan la timidez, que no le ganen, porque lo tenemos ahora, si tienen como alguna duda, alguna pregunta, aprovechando, porque realmente después en un ratito tenemos que dejarlo ir. Haremos unos minutos más para redondear un poco. Exacto, eso. Me comprometo a preparar más tranquilamente algún documento. Dale, perfecto. Con los enlaces a los que puedan entrar y qué sé yo. De hecho, hay uno especial que sí había preparado, que es este, que es un libro que tengo y que me metí para... a ver si puedo compartir. Esto. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, es un libro de Francia que recopila y muestra muchos espacios de circo y muestra incluso los planos o los croquis preliminares, los bocetos preliminares y demás. Lo que pasa es que entré para ver si estaba digital y no, está a la venta. Yo lo tengo en físico. Después, no sé, puedo escanear algunas cosas y compartirlas. Por eso, me comprometo por ahí a armarles algún documento en el que ustedes después naveguen y busquen sus referencias, digamos. Perfecto. Y si quieren después, quedamos, me dirás cuándo. Perfecto. Puedo mirar un poco los avances de los proyectos y darles Eso estaría bueno también porque a mí me parece que algo que a veces no, muchas veces le falta a la facultad es que es un poco endogámica. O sea, nosotros hacemos como profesor, pero a la vez de cliente, pero medio que es un cliente medio trucho, porque los vas dejando pasar muchas cosas y al mismo tiempo, como hay cosas que no sabemos, o sea, yo de circo no sé nada, voy a estar aprendiendo, o sé lo que aprendí aquella vez en el 2003 con vos, pero básicamente es nada. Entonces está bueno que venga alguien que sepa para decir, che, la verdad que esto que estás haciendo no, o está buenísimo, o está bueno para pensar, pero no funciona, pero bueno, para la facultad está bien. Por eso, al grupo de estudiantes, ¿tienen alguna duda que quieran, o sea, alguna pregunta que le quieran hacer ahora a Gerardo antes de despedirlo? Yo tenía una pregunta. Quería preguntarte si en general los artistas de circo, si tenían como alguna disciplina en particular en la que se especializaba cada uno, ¿no? O si estudian como en general, se entrenan para todo un poco y después quizás alguno se especializa, o es como cuando los músicos estudian un instrumento, ¿no? Se dedican al violín y es toda la vida el violín. O sea... En general las formaciones están organizadas medio así piramidalmente, donde hay una formación básica integral e integradora, hasta que de alguna manera uno descubre la ligazón con alguna especialidad y la profundiza, ¿sí? Pero también, como venimos hablando de la contemporaneidad, también lo multidisciplinario, manejar varias cosas, ¿no? Es ser un artista versátil, de nuevo aparece la palabra, que hace varias cosas, bueno, te da más oportunidades de ensamblarte en diferentes proyectos. Porque si vos sos solamente trapecista de ese tipo de trapecio, bueno, por un lado esa especialidad te hace destacar y te permite profundizar y ser como posiblemente más prestigioso, más destacado,
pero también solo vas a trabajar en los espectáculos en los que pidan un trapecio de ese tipo. En cambio, si vos sos un acróbata en general y también haces esto y lo otro, bueno, vas a tener más lugares para enchufar, ¿no? En diferentes proyectos y demás. Tiene un poco que ver, se mezcla un poco como con la cultura, que es eso, la especialidad o la integralidad, ¿no? Buenísimo, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿O cerramos? Bueno, pero yo creo mucho en la Perdón, yo tengo una pregunta. Rápido. Perdón. El tema de la posición de estas fosas, como yo estaba pensando, tratando de imaginarme como dónde ponerlas, y pensaba, bueno, por ahí es mejor tirarlas para un, por ahí no tiene, es medio pava la pregunta, pero por ahí tirarlas para un costado, pero por otro lado tendrán que estar alejadas de la pared. No sé, como pensando un poco en la disposición y el uso de los espacios, generalmente dónde ubican los sectores así, perdón, los niños atrás, de la cama elástica con la fosa fija, que eso es algo fijo, o el lugar de los cuadraditos de espuma, no sé. Claro, sí, no, pueden estar en la parte perimetral, pueden estar en la parte, en general están en la parte perimetral, se deja un espacio, una veredita, digamos, ¿no? Se deja una veredita. Los anclajes también están en la parte perimetral o no, también hay en algún tipo de línea central o tienen algún otro tipo de distribución, ojo, depende del espacio y depende de la geometría. Dos cosas a tener en cuenta de esas cosas embutidas. También está bueno que se tapen, porque si no esa superficie cuando no se usa se pierde. Si vos tenés unas tapas con cierta tecnología, buenísimo. Si se abren o se corren, divino. Si no, si son de quita y pon, bueno, de 2 tablas, bárbaro también. Porque entonces cuando no hay cama elástica, bueno, se te agranda la superficie. Si no, esa superficie está vedada. Las dos, la fosa y la otra. Es recomendable que tenga tapas. Además, vos por ahí alguna vez alquilás el lugar para una actividad que no es de circo y vas a tener que tener mucho cuidado de que la gente no se suba, no te use las cosas. Entonces, por ahí está bueno neutralizar el lugar, ¿no? También hay una disciplina que se llama trampo wall, que es cama elástica contra la pared. Es decir, que vos, por ahí lo vieron, que rebotan con la espalda, pero caminan por la pared y se tiran y qué sé yo, y acceden a una terracita. Entonces, puede estar al ras. La pared puede estar al ras de la cama elástica. Por general los saltos son verticales y si te vas para el costado no es tan peligroso como irte para el aire, para el lado vacío, digamos. Ok, y la última. La disposición escénica, estamos de acuerdo, hablamos como de que sea más circular con esto del circo y qué sé yo, pero los espacios de entrenamiento, por ahí la longitud está buena o no para los momentos de aprender cosas, no sé, espacio para... Yo en un momento trabajé en un lugar que hacían acrobacia y era de danza y se hizo acrobacia, y tuvieron que hacer modificaciones, y me acuerdo que cuando los alumnos empezaron a avanzar de acrobacia, tenían un techo porque no teníamos suficiente longitud en el salón. No sé, como que como que por ahí en el espacio de entrenamiento priorizar la longitud de las salas o también apuntar más a... Las pistas de circo circulares tenían en general una medida tradicional estándar de 13 metros de diámetro, porque estaba calculado el trote de los caballos alrededor, que en esa distancia pueden mantener una velocidad constante y un peralte, ¿no? Una inclinación que permite al acróbata que está sobre el lomo mantenerse en equilibrio. Pero bueno, así como muchas cosas vimos hoy que se desmistificaron, como los colores o el uso de la música o qué sé yo, también hay pistas grandes, chiquitas, más grandes, 3 pistas, ¿no? Como el Ringling Brothers que tiene 3 pistas, o sea, como que eso fue variando. Digamos, para las longitudes tenés que tener en cuenta las carreras, las acrobacias que se hacen corriendo, que necesitan entrar en una velocidad que tiene que ver con la distancia, y los péndulos, lo que hablamos antes de los péndulos, los aparatos que se mecen, ¿sí? Y bueno, que tienen que tener un radio, ahí hay que calcular el largo de la cuerda con
tanto con el péndulo como con el péndulo circular, ¿no? Como una especie de, eso, de péndulo así, de movimiento continuo. También hay que calcular ese radio de acción, porque si no te das contra la pared. Perfecto, gracias. Bueno, no sé, vos ya me convocarás o nos vemos dentro de un tiempo. Sí, me gustaría que los chicos avancen un poco para tener algo, o sea, para poder hablar en concreto, ¿sí? Y lo coordinamos. De Vale. vuelta, muchísimas gracias por por el tiempo, por la generosidad de compartir tu conocimiento. No sé si lo notaste, pero mi hijo está bastante inquieto y las 2 veces que pusiste se quedó tranquilito con los videos, así que también gracias por esos minutos de tranquilidad. Bueno, te dejamos ir a la clase, de vuelta a tu clase, y nosotros nos quedamos en nuestra clase media horita más. Bueno, espero que les haya servido, que les haya inspirado. Me parece que hay, más allá de la practicidad o de los conocimientos, hay un porcentaje de imaginación, de inspiración que está bueno que se despierte. Excelente, bueno, muchísimas gracias y hablamos para que vengas en un par de semanas o meses. Dale, bárbaro. Dale, bueno, de vuelta, muchas gracias. Hasta luego. Chao, suerte en la Gracias a clase. ustedes. Chao, gracias. Gracias. Gracias.